Obviamente que YPF en manos del presidente es contrario sensu a la industrialización, porque te puso el combustible prácticamente más caro del mundo. Sí. Y si nosotros pensáramos que solo podés reindustrializar si está en manos estatales, no tenemos mucha diferencia con el marxismo. Ni mucha diferencia con las concepciones nacionalistas europeas. Esto hay que revisarlo, ¿eh? Es muy profundo porque los muchachos a veces superficialmente pasan por ahí. Y viste que tenemos que revisar en el nacionalismo europeo el rol del Estado, porque no fue el rol correcto, y esto es lo que nos diferencia profundamente en el peronismo. Nosotros tenemos una visión del Estado susceptible a que tiene que hacer todo aquello que el sector privado no puede hacer, entendiendo que el sector privado también son los trabajadores. Claro. Porque planteamos que el valor en la economía la hace el sector privado, y los sindicatos son organizaciones libres del pueblo del sector privado, no son del sector público. Está bien, ni tercer sector, ni todas esas cosas que quisieron inventar los socialdemócratas a la caída del muro de Berlín, donde Tony Blair era el principal de estos, ¿no? La verdad que no hay ningún tercer sector. Acá lo que nosotros tenemos es el sector público y el sector privado. Pero el sector público, el sector privado, la diferencia del peronismo, que hace hincapié en el sector privado, pero tiene como columna vertebral al movimiento obrero organizado. O, lo que dirías en términos políticos, somos defensores del sector privado, pero miramos la sociedad de abajo para arriba. ¿Está bien? Por eso le podemos decir a Roca, es una pena que solo entienda o presuponga que el sucesorio de esto tiene que ser alguien que ponga un tipo de cambio competitivo y que con eso solo alcanza, que es un poco el modelo o el esquema que están planteando Macri y Bullrich, ¿no? ¿Cuál es el error de Milei? El tipo de cambio. Entonces pongamos un tipo de cambio competitivo y todo se resuelve para ellos, pero no se va a resolver para los talleres. Claro. No se va a resolver para las pequeñas empresas ni para los trabajadores, mucho menos para los informales. Con lo cual este es un problema, porque en el esquema de salida nos empezamos a encontrar con aquellos que son modelos que por ahí priorizan también la fortificación del Estado, pero no de la sociedad en su conjunto. Por eso algunos progres están de acuerdo con lo que está haciendo Milei o el sucesorio de Milei, diciendo, bueno, caso Santoro, por ejemplo, y algunos más. No, bueno, nosotros le vamos a cobrar impuestos y le vamos a regalar plata a los pobres a través de la asignación básica universal y todas esas pavadas. Cuidado con eso, porque son las dos caras de la misma moneda. Y en esto estamos viendo, fíjate Álvarez Agis diciendo que el mercado está muy bien y el supermercado está muy mal. O sea que considera que el mercado no es comprar papas, ¿no? El mercado es el mercado financiero. ¿Cómo está la economía argentina? Mirá, te lo pongo de esta manera. El mercado anda muy bien, el supermercado no tanto. ¿Por qué te lo digo? Porque los macroeconomistas, obviamente, estamos mirando, viste, que la Argentina no entre en una tragedia. Y que no entre en una tragedia es que baje el riesgo país, que el Banco Central compre reservas, que el superávit comercial sea abultado, y todo eso ocurre. Pero ocurre en una economía donde por ahí lo que típicamente para el ciudadano a pie es que la economía ande bien. O sea, el consumo está en niveles muy bajos. Y yo creo que eso, lejos de ser un accidente o una mala interpretación de los números, es un poco una de las flaquezas, digamos, de las debilidades que tiene este esquema macroeconómico. Es que estimula mucho actividades que Argentina necesita estimular, que son todas las que están cerca de la cordillera, te diría yo, pero al mismo tiempo la estrategia que usó el gobierno para bajar la inflación paga un costo muy alto en materia de empleo, salarios y consumo, con lo cual creo que por eso estamos en esta disyuntiva donde por ahí los analistas financieros decimos, mirá, hacía tiempo que no veíamos un momento tan bueno para la Argentina, pero cuando mirás un poquito la economía real, ahí hay muchos más grises. Vos los dejás hablar y a la larga van expresando su pensamiento profundo, pero ese fue el viceministro elegido por Kicillof. Esa es la concepción de Kicillof. Esa también es la concepción de Kicillof. Por eso este es un momento tan interesante y tan importante que el Papa haya sacado la espada para ponerse a la cabeza de esta batalla cultural. Porque todo esto, no hay posibilidad de una economía peronista si no buscamos el bien común defendiendo lo privado. ¿Cómo cierra defender lo privado y que sin embargo vayas a la justicia social?
entendiendo que el bien común es elemento constitutivo de la sociedad, que no puede haber personas que no busquen el bien común.